Buenas tardes, queridos contertulios. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo tercero del tiempo ordinario en este sillón bíblico en el que vamos a ver las lecturas del Evangelio que corresponde a este ciclo, que es el ciclo C, y por lo tanto el Evangelio de San Lucas. Pero hoy es un domingo especial para todo aquel que ame la Biblia y que se dedique al estudio bíblico. ¿Por qué? Porque en el 2019 Papa Francisco declaró el domingo tercero del tiempo ordinario Domingo de la Palabra de Dios. Un poco tiene que ver con que comienza la lectura continua del tiempo ordinario y también con que este domingo coincide con la semana de oración por la unidad de los cristianos, que tiene uno de sus centros en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos desune por un lado, porque claro, esta corriente la lee así, aquella corriente la lee así, y al final terminamos con las patadas. Pero también es verdad que la palabra de Dios nos une y todos podemos reunirnos en torno a esa palabra que dice: sean unos como el Padre y yo somos uno. Así que bueno, con esa impronta de búsqueda de la unidad por un lado, de la palabra de Dios que nos reúne a todos en torno a ella por el otro, vamos a tratar de pensar, lo primero que nada, ¿qué es esto de que Dios se revela a través de la palabra? Dios se revela, en realidad, lo propio de Dios en relación con el hombre es revelarse. Dios no se aparece así directamente, como se aparece mi perro aquí, abre la puerta y se aparece. Dios no se aparece de esa manera, pero sí que se revela, se manifiesta, da signos de su realidad absoluta a un hombre que es relativo, que es pequeño, que es limitado. Ese Dios se revela ¿de qué manera? Bueno, hay maneras, podríamos llamar, naturales de revelarse. Si yo voy a un paisaje bellísimo, no sé, voy al mar, voy a la montaña, esos paisajes sobrecogedores, como tenemos en el hermoso capítulo de las Confesiones de San Agustín, ¿no? Cuando el baile pregunta a las flores: ¿sois vosotras? No, no somos nosotras, busca más alto. Y claro, la belleza de la naturaleza nos sobrecoge, nos atrae, y de alguna manera manifiesta la belleza divina. Luego vamos a la historia del hombre, tanto la historia general de la humanidad como la nuestra, personal. Nos ocurren cosas que, si las miráramos desde afuera, desde un ovni, miramos la historia del hombre y diríamos: bueno, esto ocurre por azar. Pero resulta que tenemos la experiencia de que cosas que parecen azarosas también parece que dan sentido. La historia del hombre está como preñada de sentido. Nunca se nos impone. Siempre podría ser azaroso, pero resulta que decimos: ¿qué sentido tendrá esto? Esto me aporta algo en mi vida, me obliga a cambiar. Y es bueno que me obligue a cambiar. Lo mismo pasa en la historia de la humanidad. La de la humanidad, la de cada uno, deja como abierta una puerta al sentido, que también proviene de Dios. Pero Dios ha querido hablarle al hombre de una manera especial. Dios ha manifestado su voluntad de revelarse. No es solo que lo encontremos en la naturaleza, no es solo que lo encontremos preguntándonos por el sentido. Es que Dios ha querido salir al encuentro del hombre. Claro, uno podría decir: bueno, ¿por qué Dios no optó por abrirnos la cabeza? Mando a mi hijo a los 7 años al catecismo, le abren la cabeza, se la cierran a los 2 segundos y ya salió con toda la verdad de la fe, vuelve a mi casa, comulga y ya está. Listo, ¿para qué 2 años de catecismo, 3 años de catecismo? Bueno, porque Dios ha querido revelarse, pero no en el sentido de imponerse al hombre, sino que ha querido revelarse, pero que al mismo tiempo sea el hombre el que lo descubra. ¿Y cuál es el medio para eso? Pues el único medio es precisamente la palabra humana. Dios ha querido
hacerse palabra, pero palabra es un sinónimo de palabra humana. No conocemos, no tenemos otra experiencia de palabra. Palabra es palabra humana. Y la palabra humana siempre está situada en coordenadas culturales concretas, en una historia concreta, con referentes concretos, con posibilidades de polisemia, de querer decir muchas cosas, con posibilidades de malentenderse, incluso algo que fuera verdadero, dicho en un determinado contexto, puede sonar mal, distinto, falso incluso. Bien, eso ha querido Dios para él. Él ha querido que su revelación estuviera íntimamente ligada a algo absolutamente humano e inequívocamente humano, porque nada en la naturaleza tiene palabra como el hombre. Desde luego los animales se comunican, no quiere decir que no se comuniquen, pero lo propio de la palabra humana, que es al mismo tiempo tener sentido y que ese sentido no sea fijo y directo, sino algo ligado a la interpretación, a la lectura, a la recepción, eso es propio de la palabra del hombre. Ni siquiera la inteligencia artificial está ligada a la palabra de la misma manera en que lo está el hombre. El otro día me reía porque en Twitter había una persona que decía, estuve buscando en Google un cuadro para colgar fácil y me apareció el teléfono de la esperanza, ¿no? Está muy bien, es decir, eso muestra hasta qué punto la palabra del hombre no se asemeja a la lógica de la palabra. La lógica la pueden manejar las máquinas, pero lo que el hombre quiere decir, eso surge de cada hombre y surge del corazón. A eso se ha querido ligar Dios. Por eso la Biblia nunca nos resulta una palabra inequívoca. Precisamente quienes pretenden que la Biblia sea autotransparente, a ver, ¿qué dice hoy Dios para mí? Como el I Ching, ¿no? Abro, me caen 6 palitos, ilustre Teófilo. No, eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios no funciona como el I Ching. La palabra de Dios es palabra. Por lo tanto, es profundamente humana. Y es de Dios. Es decir, está garantizada la trascendencia y la veracidad última de aquello que dice. Pero la veracidad última, no quiere decir que aquello que yo voy a leer es autotransparente e inmediatamente lo que leo se entiende porque es de Dios. No, precisamente esa palabra está ligada a una cultura, a una época, a unas dificultades de comprensión, a un idioma. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la primer encarnación de Dios. Si los antiguos, los profetas, se hubieran dado cuenta que un Dios que era capaz de palabra iba a encarnarse, hubieran saltado de alegría, hubieran descubierto la dinámica de la revelación. Efectivamente, el Dios que habló a Abraham es el Dios que se encarnó en Jesús. Eso es un poco la tónica desde la que el Evangelio de San Lucas piensa a Jesús. Precisamente hoy, si leemos atentamente el fragmento que nos toca, mira, el fragmento que nos toca es complejo, porque es el prólogo del Evangelio, capítulo 1, versículos 1 al 4, y luego salta hasta el capítulo 4. La escena de Nazaret, la primera aparición pública de Jesús en su pueblo. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, todo eso que está en el medio, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es lo que se ha leído en el ciclo de Navidad. Por eso no lo leemos hoy. Pero está muy bien que unamos estas dos perícopas, que en realidad, ya les digo, en el Evangelio están distanciadas. Está muy bien porque el prólogo anuncia algo muy importante, que es en Jesús se realiza hechos, un relato de los hechos que se han cumplido.
entre nosotros. Anuncia que los hechos de Jesús son en realidad un cumplimiento. Y efectivamente, si vamos al final de la lectura de hoy, ¿cuáles son las palabras de Jesús en la sinagoga de Nazaret? Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todo el Evangelio de San Lucas es eso, es la dinámica de mostrar cómo en Jesús los hechos que ocurren no son simples hechos, sino que son un cumplimiento. En Mateo recordamos, si recuerdan cuando hemos visto Mateo, pasa un poco lo mismo. Solamente que Mateo es muy explícito, Mateo nos va mostrando esto ocurre para que se cumpla la palabra que dice tal cosa, y nos relaciona el hecho de Jesús con una palabra antecedente proveniente del Antiguo Testamento. San Lucas no va a hacer eso. San Lucas muy difícilmente nos cita aquello de lo que él considera que es una acción de cumplimiento. Sin embargo, precisamente el lector tiene que ir haciéndose cargo de encontrar cómo en Jesús se realiza de una manera nueva eso que la palabra de Dios había dicho y anunciado y realizado en lo antiguo. Para San Lucas es fundamental la división de la historia, digamos, de la revelación en fundamentalmente dos bloques. El bloque de lo profetizado, el bloque en donde la palabra de Dios está en suspenso, el bloque del anuncio, el bloque de los profetas, el bloque de lo antiguo y aquello que inicia con Jesús, el cumplimiento. Para San Lucas, el cumplimiento es el advenimiento del reino de Dios entre nosotros. Precisamente San Lucas está ubicado en una generación que viene un poco... Vamos a hacer la historia de esto. Cuando muere y resucita Jesús, los primeros cristianos que pensaron que Jesús resucitaba, iba al cielo y ya bajaba, abría los cielos, se acababa el mundo conocido y se instauraba el reino de Dios. Listo, no había más que esperar, enseguida iba a venir Jesús. De hecho, palabras de Jesús como no quedará piedra sobre piedra, sin que sea demolido y cuando venga el Hijo del Hombre y palabras así, se entendían como de realización inmediata. Enseguida iba a venir Jesús. Pero resulta que no vino. Y pasaron años y pasaron acontecimientos y empezaron a morir apóstoles y empezaron a evangelizarse otros destinatarios que no eran los judíos, y resultó ser, con Pablo, ¿no? Me refiero, la evangelización de los gentiles. Y resultó ser que Jesús no venía inmediatamente. Y sobre todo ocurrió un acontecimiento decisivo. En el año 70 cae el templo de Jerusalén. Cuando cae el templo de Jerusalén podríamos decir que a los cristianos se les cae también el velo. Descubren que aquello que habían entendido de las palabras de Jesús no era lo que correspondía, o sea, no era inmediato. Y por lo tanto no había que esperar la venida de Jesús en el mismo sentido en que la habían esperado los antiguos. Los antiguos esperaban una manifestación de Dios. Bueno, vino en Jesús, pero ahora esa segunda venida de Jesús no era algo inmediato. La generación de San Lucas, que se ubica después del año 70, después de la caída del templo de Jerusalén, tiene que ver con eso. Para San Lucas, la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús en carne, esa es la revelación completa de Dios. ¿Quiere decir esto que no hay que esperar una segunda venida? Sí, pero fíjense cómo empieza Hechos de los Apóstoles, segunda parte del Evangelio de San Lucas, ¿no? Indisoluble con el Evangelio. Va a decir, ¿qué hacéis, Galileos, mirando al cielo? Ese Jesús que se ha ido, volverá. Lo importante es salir a anunciar. Eso es gran parte de la impronta del Evangelio. Hay un corte entre lo anterior a la venida de Jesús y Jesús.
Fíjense que cuando hablamos de la escena del bautismo de Jesús en el Evangelio de Lucas, les remarqué mucho eso, ¿no? Cómo San Lucas evita, obvio, no puede evitar lo que es histórico, que es que el Bautista bautizó a Jesús, pero evita que el Bautista esté presente en su narración. Lo retira un versículo antes. Y entonces en la narración del bautismo no está presente el Bautista. ¿Y por qué? Bueno, porque él quiere mostrar, podríamos decir así, los dos eones, los dos tiempos. Hay un tiempo de preparación que llega hasta el Bautista y un tiempo de realización que empieza con Jesús. Y ese tiempo de realización a su vez tendrá dos fases. Una fase que es la vida terrena de Jesús y una fase que es la vida de la iglesia. ¿Cómo divide esas dos fases? Por medio de un símbolo fundamental en el Evangelio de Lucas, que es la ciudad de Jerusalén. Todo lo que es la fase de Jesús se dirige hacia Jerusalén. Jesús muere en Jerusalén, resucita allí y desde allí no solo él asciende al cielo, sino que se anuncia el mensaje de Jesús a todo el universo. ¿Ven? Entonces, 2 eones antes de Jesús y el hoy de la salvación, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. El hoy de la salvación. Todo aquel que escucha la palabra de Jesús se hace contemporáneo del hoy de Jesús. Esto lo veremos a lo largo del año, porque esto no está solamente aquí o solamente en el prólogo, está en realidad en todo su evangelio. ¿Cómo se realiza ese hoy de Jesús? Bueno, a través de algunos rasgos que son muy importantes en el evangelio. Uno es la escucha de la palabra. La actitud fundamental del discípulo de Jesús es estar a la escucha de su palabra. El servicio al prójimo, algo que en el Evangelio aparece repetidamente, es un signo del Evangelio, el servicio al prójimo, y de una manera distinta a como lo trabajan los otros evangelios. Todos hablan del servicio, porque eso fue la predicación de Jesús, pero de una manera distinta. Fíjense, si van a Mateo, el servicio al prójimo es porque uno ve en el prójimo a Jesús. El que hace esto conmigo, el que hace esto a un pobre, a un encarcelado, a un enfermo, etc., conmigo lo hace. La parábola de las ovejas. Bien, pero eso es Mateo. En San Lucas no aparece eso. El servicio al prójimo es servicio al prójimo, no a Jesús. A Jesús se lo escucha, al prójimo se lo sirve. Otra perspectiva distinta, ¿ven? Y otro elemento importantísimo en San Lucas es la oración. La verdadera vinculación, la de Jesús con el Padre, es la oración. Y por lo tanto, la nuestra con Jesús es la oración. La oración es el momento de vínculo. Por eso la oración ocurre ¿en dónde? En la palabra. La oración no es un hecho, la oración no es una acción, la oración es una palabra. En la palabra ocurre ese vínculo con Dios. La oración va a estar presente a lo largo de todo el Evangelio, lo vamos a ver aparecer una y otra vez. Y el otro elemento fundamental del pensamiento de San Lucas es la gente. Una categoría que la vamos a ver aparecer una y otra vez. Jesús está siempre rodeado de gente, incluso cuando se dirige a los suyos, vamos a ver cosas raras, como por ejemplo, se dio vuelta y les dijo a todos. Y uno dice, ¿cómo? Pero si estaba con los suyos. ¿Cómo que estaban todos? Sí, porque para San Lucas la presencia de la gente es algo constante. Por ejemplo, en la Pasión lo veremos. La Pasión está rodeada de gente, la gente comprende lo que Jesús está padeciendo y se vuelve golpeando el pecho, un rasgo que también es específicamente de San Lucas. La gente
San Lucas es un evangelio profundamente eclesial. Y por lo tanto, la iglesia, la gente, es inseparable de la obra de Jesús. Lo vemos en el mismo prólogo. Por ejemplo, va a decir, la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Y uno creería que ese entre nosotros es porque él es testigo presencial. Pero no, él aclara que no es testigo presencial. Como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio, testigos oculares. Así que él empieza por aclarar que él no pertenece a los testigos presenciales. Sin embargo, los hechos que se han cumplido nos pertenecen a nosotros. Somos ese entorno de Jesús, y Jesús a lo largo de toda la historia está rodeado siempre por la gente. ¿Quiénes son la gente? Nosotros. La gente rodea a Jesús, y la gente en el fondo es el sentido mismo de la venida de Jesús. Hacer esa iglesia, hacer ese grupo, hacer esa comunidad humana. Por eso es tan importante también en el Evangelio la predicación de la misericordia. La misericordia está presente en todo el Evangelio, desde el principio hasta el final, continuamente. De hecho, es el Evangelio con más parábolas de la misericordia, con más acciones de misericordia. El hijo pródigo, el samaritano, la oveja perdida, la dracma perdida, la misericordia, continuamente. ¿Por qué? Porque la misericordia es el vínculo de Dios con su gente. ¿Qué hace Dios cuando se encuentra con su gente? La perdona. La perdona y la recibe. Por eso es tan importante esa actitud que tiene Dios a lo largo de todo el Evangelio. Recibir a la gente sin condiciones. Que hay condiciones, claro, después aparecerán, pero primero recibir. ¿Qué es lo propio del discípulo de Jesús? Lo plantea muy bien en el prólogo. La tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Hechos y cumplido. Jesús hace cosas, pero esas cosas cumplen palabras. Cumplen profecías, cumplen anuncios, cumplen el significado de hechos antiguos, y el discípulo es aquel que es capaz de discernir el cumplimiento en los hechos. Al final del Evangelio nos va a mostrar un contraejemplo de esto. Los discípulos de Emaús, cuando van, sí, lo quieren mucho a Jesús, pero están tristes porque miren todo lo que ha pasado en Jerusalén, los hechos, ¿no? Lo que ha pasado en Jerusalén. ¿Y qué les dice Jesús resucitado? Les dice, qué tardos de corazón, qué lerdos para comprender que todo esto estaba escrito. Todo esto provenía de la palabra. Precisamente el verdadero discípulo es aquel que no es lerdo de corazón, que es capaz de comprender el cumplimiento en los hechos. También en los hechos actuales, también en la vida de la iglesia. Por eso el Evangelio de San Lucas es profundamente optimista, no con un optimismo tonto, sino con un optimismo profundo de saber que en definitiva Dios quiere la salvación del hombre, y si Dios la quiere, esa salvación es infalible. Si es algo que Dios quiere, eso es infalible. Dios está salvando. Dios no está ni condenando ni perdiendo, está salvando. Aunque nos parezca que los hechos van en contra, sin embargo Dios está salvando. Esa podríamos decir que es el tono gozoso también de todo el Evangelio, que es el que recorre el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, una obra que no debemos separar. Bueno, muy bien, y con estos pocos rasgos nos despedimos de nuestro domingo tercero del tiempo ordinario y nos vemos el domingo próximo. Muchas gracias.